En estos últimos meses han quebrado varios bancos como lo son el Silvergate Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Y esto pues tiene una gran repercusión en los mercados y pues si quieres saber cómo esto llega a impactar en nuestras finanzas o nuestras inversiones, pues quédate a checar el video. ¿Qué onda? Bienvenidos a su canal Finanzas para Todos, donde hablamos de finanzas, inversiones, fuentes de ingreso, criptomonedas y demás temas afines, intentando hacerlo de un modo entretenido o quizá no tan tedioso, dentro de lo posible. Yo soy Chuy Hurtado. ¿Qué onda? Yo soy Jonathan. Y pues vamos a ver el tema de hoy. ¿Qué onda? Pues el día de hoy vamos a ver cómo realmente lo que está sucediendo a nivel mundial está afectando directamente a las bolsas y lo que ha sucedido no solo actualmente, sino de manera retroactiva. Vamos a empezar, como tú dijiste, hablando de la quiebra de varios bancos hace un par de meses. Creo que fue aproximadamente en marzo, a finales de marzo, a principios de abril. Y pues yo creo que todo esto tiene su raíz desde la quiebra de FTX. Que para las personas que no saben qué es FTX, pues es un broker de criptomonedas, es decir, donde tú compras y vendes. La mayoría de los bancos que quebraron tenían relación con las criptomonedas. Así que pues bien, pues no sé cómo podríamos denominar, porque tampoco es como aventarle tierra al sector de las criptomonedas, Sí. Sino que más bien lo que pasó fue que la empresa FTX estaba muy mal administrada. Recordemos que también había estadios y cuando se estaba haciendo las investigaciones pertinentes salió que este tipo Sam Bankman-Fried tenía mucha relación con algunos políticos demócratas. Entonces creo que por ahí hubo algo que no nos llevó a nada bueno, ¿verdad? Sí. Entonces varios bancos quebraron. Entre uno de los más importantes yo creo que es el Silicon Valley Bank, que sí, claro. Teníamos ahí muchísimas startups, es decir, empresas que eran de capital riesgo, nuevos más proyectos. Del 50% más del 50% estaban ahí. Entonces, en Estados Unidos. Así es. Yo me refiero estando ahí al banco. Entonces, cuando quiebra el banco, muchas empresas se ven afectadas y pues esto hace que se desencadene una crisis completamente bancaria, por así decirlo. Una crisis bancaria, tal cual. Se ha perdido mucho dinero y pues creo que hay que mencionar aquí principalmente que derivado de esto, la Fed, que es la Reserva Federal, no salvó a estos bancos, sino que simplemente les prestó dinero con facilidades para poder substanciar, ahora sí que respaldar todo el dinero que se perdió derivado de esto. Así que pues creo que en pocas palabras sería eso, para no entrarnos a más temas. Sí hubo, por así decirlo, cuando un banco es insolvente, realmente había más dinero en circulación del que ellos poseían o del que ellos disponían. Entonces creo que fue uno de los principales problemas que derivó actualmente a que este tipo de bancos, porque en su gran mayoría estaban relacionados con empresas de startups y criptomonedas, tronó absolutamente todo. Ahora sí, pasemos al otro. ¿Qué tiene que ver esto con la afectación de los mercados? Pues mucho, porque muchas empresas bajan de cotización, bajan su precio y esto afecta directamente ¿a qué? Por ejemplo, al índice del S&P 500. El índice del S&P 500, como sabemos, cotiza grandes empresas y en su gran mayoría son tecnológicas. Así que pues las startups también tienen que ver mucho con tecnología. Eso fue lo que realmente... Sí, ¿por qué? Porque el S&P 500 abarca una buena parte de la economía y la verdad es que una buena parte de la economía ahorita está muy metida en esta cuestión de las startups o en empresas tecnológicas. Así es. Todas las que están en Silicon Valley. Sí, ¿no? Tal cual. Por ello la importancia o sea, lo que decías. El Silicon Valley, güey, es el que tenía los activos, güey, más del 50% de este tipo de empresas tecnológicas. Y si quiebra, ¿qué pasa? Que esas empresas se quedan sin activos, güey. Se quedan sin poder pagar nóminas, sin recursos y pues no pueden continuar con su actividad y llega a un impacto pues muy grande, ¿no? Dentro de la economía. ¿Y qué pasa, güey? Que esto pues es un contagio, güey. Cuando un banco le empieza a pasar esto, ¿qué pasó con el Silicon Valley, güey? Se queda sin liquidez porque tenía mucho dinero, empezó a invertir en bonos del gobierno, después los bonos suben su tasa y ellos pues ya no la pueden aprovechar. Como ellos habían invertido, digamos, a 5 años, pues estas subidas de tasas ellos ya no las aprovechan. ¿Y cómo se refleja? Como una pérdida. Por ejemplo, tú inviertes
a un 5% a 5 años y de repente suben las tasas a 10%, es una pérdida que tú ya tienes durante esos 5 años y así es como se reflejan estas pérdidas en el Silicon Valley. ¿Y qué pasa? Que obviamente empiezas a ver esto y la gente pues duda porque reflejas estas pérdidas y empiezan a querer sacar su dinero del banco. Cuando todos empiezan a sacar su dinero se va volviendo una ola como pues algo así de pánico y cuando todos sacan su dinero del banco obviamente no tienen liquidez porque hizo muchos préstamos con ese dinero porque de algún modo tiene que generar ingresos con ese dinero y pues no tuvo para solventarlos y se tuvo que declarar en quiebra. Pues, y esto se va contagiando, güey, a otros bancos. Pues es que lo de siempre, ¿no? Prestan más dinero o tienen dinero en activos de riesgo y cuando la gente corre a sacar su capital, pues no está el dinero en el banco. Todo. Exacto. Exacto. No y tiene mucho que ver, güey, con la regulación, ¿no? Se les dieron muchas facilidades de, ok, se les deja que solamente tengan en activos un porcentaje y todo lo demás lo puedan prestar. Y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que cuando le sucede a un banco, pues la gente empieza a dudar. Y donde yo tenga mi dinero, de ahí es de donde lo voy a sacar porque ya estoy viendo que eso afecta. Entonces se va contagiando a otros bancos y así fue como quebraron otros bancos aparte del Silicon Valley, el Silvergate Bank, el Signature Bank y el First Republic Bank, que fueron como los más importantes. ¿Y esto a qué nos lleva? Por ejemplo, para tener un panorama... Pero más importantes en este tipo de sector. Estamos hablando de este sector. Porque todavía recordemos que existen bancos muy fuertes como el JP Morgan, el Bank of America. Sí, el Chase. Entonces hay varios que realmente no se vieron tan afectados, pero principalmente fueron estos. Aquí podríamos, para no indagar más en todo esto, podríamos pasar a qué relación tiene esto con la crisis del 2008. Más que relación, güey, es hacer una comparación para darnos una idea de cómo esto puede llegar a afectar a la economía. Todos sabemos lo cabrón que estuvo la crisis del 2008. O sea, sí fue una crisis total mundial. Y si bien se le atribuye a la cuestión de los bienes raíces, el problema está en los bancos que quebraron en el 2008. Ahorita que dices de la crisis del 2008, a las personas que quieran ver cómo realmente afectó esta crisis, pueden revisar el índice del S&P 500 ustedes mismos por su propia cuenta. Pues cualquier índice, ¿eh? Cualquier índice, y de hecho fueron 2 años de caída. Y si ustedes revisan el gráfico actual, ni siquiera en el COVID y ni siquiera con estas políticas monetarias, con todo lo que pasó con las quiebras de bancos, no ha habido una corrección mayor a medio año, 1 año, creo que se me hace mucho. Entonces son unas correcciones pequeñas. Esto quiere decir que aún está el sistema financiero en un aspecto vulnerable. Ahora, ¿sabes? Como decimos, ¿no? Para bajarlo al dialecto de nosotros los mortales, con correcciones, ¿a qué nos referimos? A una recuperación. Hay una caída, tiene que recuperarse, es a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque en el 2008, pues obviamente hubo esta recuperación de la economía, como siempre lo hace, porque la economía es cíclica, sube y baja. Pero la cuestión es justo esto, a lo que íbamos con la comparación. Duró 2 años en pura caída. Sí, más o menos. Y entonces después, en el COVID, no se ha recuperado, no ha repuntado. No ha caído lo suficiente, posiblemente derivado de sus consecuencias. Y es a lo que vamos a pasar a explicar. Bueno, antes de pasar a eso, hablemos de la crisis. El punto es compararlo para darnos un panorama. Si ya vimos cómo estuvo la crisis del 2008, estuvo muy cañón e impactó a nivel mundial. Entonces, ¿a qué nos trae esto? En el 2008 quebraron 25 bancos, güey, con unos activos totales de arriba de 370,000 millones de dólares, arriba de esta cantidad. En la actualidad, solo con estos bancos que mencionamos, los 4 bancos que mencionamos, tenemos unos activos de arriba de 540,000 millones de dólares. Estamos por encima solo con 4 bancos, porque como dijimos, o sea, la importancia del Silicon Valley Bank es que tenía demasiados activos dentro de su cartera, por así decirlo. Entonces, el impacto que esto puede tener en la economía es mucho mayor que la del 2008. Si bien la economía actual, también tenemos que ver, la economía actual es mucho más grande, pero de todos modos el impacto es muy grande. ¿Cómo se solucionó en 2008? Bueno, lo que hizo el gobierno fue absorber esta deuda. ¿Y cómo la absorbe? Pues haciéndola pública. ¿Y quién la termina pagando? Los contribuyentes. Pero para esto, o sea, hacer ahorita esta deuda pública, pues sería un gran problema. Y para ello, pues tenemos que analizar la cuestión relativa a la pandemia, a las guerras y demás, que es lo que a lo mejor tú nos puedes dar más la idea de cómo tiene esta relación con esos temas. Pues yo creo que todo esto comenzó derivado del COVID, pero no necesariamente por la pandemia,
sino por los estímulos que tomó el Banco Central de Estados Unidos. A todas las personas que estaban en su casa les depositaban cierto dinero. Esto quiere decir que estaban imprimiendo dinero. Exacto. ¿Qué pasa cuando hay muchísima oferta de dólar? Su dólar vale menos. Esto derivado del COVID. Entonces, cuando la Fed ve que comienza su dinero a perder valor, comienzan a subir las tasas. También derivado, como ya dijimos, en los bancos las tasas de interés empezaron a subir y empezaron a afectar los préstamos porque ya no había el suficiente capital tanto para cubrir el dinero que debías pagar más el porcentaje porque las tasas estaban altas. Después, creo que fue a finales del 2021 que fue cuando comenzó la corrección en los mercados. Y esto lo pueden checar tanto en el S&P 500 como en las criptomonedas, en cualquier activo, en cualquier acción. Fue cuando comenzó a verse afectado después de la subida de tipos de interés. Ni siquiera la subida, porque la subida creo que tengo entendido que empezó en 2022, cuando anunciaron que iban a empezar a subir las tasas de interés, la Reserva Federal en 2021 a finales. Fue cuando comenzó esta pequeña, y digo pequeña porque no fue una corrección muy grande. Sí, entonces, después de todo esto se viene el asunto de Ucrania y Rusia, no vamos a decir la palabra porque luego por ahí salimos hasta mal, pero después de esto, toda la crisis energética que derivó de ello. Sí, ahora vienen otros activos. Exacto, afectando también. Se afectan otros activos, entonces ahí va poco a poco creciendo la bola de que algo por de que ahí la economía mundial no va viene bien. rozando. Y ahora tenemos que ver los grandes actores. ¿Por qué se habla tanto, güey, de Estados Unidos? Bueno, es la principal economía a nivel mundial. Otra economía muy importante es China, güey, y tiene mucha relación. Dicen, bueno, van a decir, no, o sea, ¿qué pinche relación tiene o por qué tanto rollo? Bueno, estamos en una economía globalizada y impacta tanto en unos lugares como en otros. Lo que pasa en China afecta en Estados Unidos y viceversa. En China, güey, estamos viendo que hay una crisis inmobiliaria. Ay, chale. Bueno, estamos viendo que en China, güey, hay una crisis inmobiliaria. Ya vimos, güey, que su empresa inmobiliaria más grande, su desarrolladora inmobiliaria Evergrande, pues ya se declaró en bancarrota. Tardó meses en declararse, ya estaba mal desde mucho antes. Se intentó salvar y demás, no se pudo. ¿Qué pasa? Que en la actualidad entonces se está viendo muy afectada, güey, la economía de China. Y esto, pues, ¿qué se espera? Que China, pues, promueva impulsos económicos para poder recuperar esta economía. Pero, pues, lo que sería su líder, Xi Jinping, que meta estos estímulos económicos, pero se resiste. Obviamente su economía no suele utilizar este tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor vistas de un modo más capitalista. Su forma de gobierno, podríamos decir. Sí, sobre todo, la verdad, es su política económica. Entonces, se resiste a hacer estos estímulos. ¿Y qué pasa? Que se puede ver afectada toda la economía de China, la economía mundial, y se puede haber afectado directamente el yuan chino. ¿Y esto a qué nos llevaría, güey? Que viéndose afectado se vería toda su economía mal y toda su población, siendo una población muy grande, la más grande hablando de países individualmente, y podría llevarlos a conflictos internos, ¿no? Aunque haya manifestaciones y demás, que es algo que ningún gobierno quiere, porque encima le sigue afectando todavía más, aparte del problema que ya tiene. Entonces, ¿a qué nos lleva? Tiene que buscar una solución, antes de pasar a esto, yo creo que para dejarlo más claro, derivado de la declaración en bancarrota de Evergrande, el gobierno chino no tiene el suficiente dinero como para mantener su peso, su moneda fuerte. Entonces el yuan chino en frente al dólar, a pesar de todos estos aspectos que les dijimos del dólar, no puede mantener directamente esa competencia que necesita como economía. Tal cual. Se resiste completamente a generar esos estímulos. ¿Qué son los estímulos? Imprimir más dinero. ¿Y qué va a hacer el que imprima dinero? Que su moneda valga menos. Entonces es lo que está tratando él de hacer. Y ahora sí, creo que eso es como el resumen de todo lo que nos dijiste, tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que puede tener problemas sociales, güey, internos. ¿Cómo lo puedes evitar? Tienes que volver a unir a tu pueblo, hacerlos conscientes de las situaciones de tu economía o socioeconomía. ¿Y qué es lo que ayudaría a unir un pueblo? Una guerra. Vemos que ahorita están las tensiones entre China y Taiwán. Entonces, armar esta guerra podría llevarlos a decir, es que, pues sí, la economía tiene este rollo, y pues lo ayudaría a generar esta tranquilidad, esta unión en la población,
Pero, pues, ¿qué sucede? Que Taiwán, o sea, ya está declarado por los países de la OTAN que si China decide invadir Taiwán, va a intervenir la OTAN, que viene directamente de Estados Unidos. Entonces podría generarse una guerra muy grande que a Estados Unidos también necesita una solución del mismo estilo. En vez de hacer los estímulos y demás, pues una guerra que una al pueblo y que los deje más tranquilos por mientras. Pero ¿por qué una solución? La solución aquí para Estados Unidos, yo hablo de Estados Unidos, sería que al generarse una guerra, sus bonos serían un activo refugio. Entonces las demás Porque naciones... con una guerra la economía disminuye, pero entonces ¿qué hace la gente? Pues irse a los activos refugio, meter su dinero en algo más seguro. ¿Y qué es algo más seguro? Los bonos del gobierno. De Estados entonces Unidos. Ahí ya el gobierno tendría más capital, tendría más liquidez y esto le beneficiaría para recuperarse de todo lo que viene. Porque aunado a esto, ¿por qué Estados Unidos no puede hacer pública otra vez la deuda de los bancos como lo hizo en 2008? Porque pues ya no tiene esa liquidez. Solvencia. Su deuda ya está al tope. Entonces no puede volver a hacer esto. Y una guerra con estas cuestiones, dándole esa liquidez por medio de los bonos, pues lo ayudaría. Entonces, pues no nos sorprendería tanto que se hiciera una guerra, que China sí decidiera invadir Taiwán, que la OTAN interviniera y que Estados Unidos se metiera de lleno. Como si lo está haciendo en Ucrania, güey. Pero si lo ves así, posiblemente sería como una solución a corto plazo. Pero pues todas sus soluciones son a corto plazo. Como pasó en lo del COVID. O sea, ¿qué hicieron? Tenemos esta cuestión, pues vamos a imprimir dólares. Sabían que a largo plazo estaban generando inflación y era un problema, pero sus soluciones siempre son a corto plazo porque yo duro tantos años en el poder y me voy y me limpio las manos, güey. Y lo han hecho así, güey. Se sabe que así se hace, ¿no? Entonces, es una cuestión de tener esto en cuenta, güey, para... Creo que es geopolítica, ¿no? Sí, tal cual. Ahora sí, yo veo por mí, tú ves por ti y el que se chingue ya. Así es. Entonces, solamente es tener todo esto en cuenta. Las posibilidades de la guerra, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos sectores bancarios, de criptomonedas, inmobiliarios, para ver cómo eso afecta directamente a nuestras inversiones. Están invirtiendo en el S&P 500 como lo hemos recomendado, que no lo dejamos de recomendar, en otros activos que también pues son recomendables, como las acciones y demás, teniendo el conocimiento, pues llega a impactar. Entonces, como conclusión, güey, ¿cómo podríamos ya concluir? Pues ya, a manera de conclusión, yo creo que después de todos estos datos que ya compartimos con todos ustedes, o de la forma en que estamos viendo cómo se está desarrollando la geopolítica, para decir la palabra correcta, ya teníamos un video, tú hiciste un video de análisis macro, entonces ya tienes tú la perspectiva de ver cómo están subiendo tanto políticas monetarias, políticas fiscales y ver cómo actúa un país derivado de un problema o de una situación geopolítica. Entonces creo que ya tienen como, ahora sí nosotros no les estamos mostrando como una gráfica para que vean cómo está bajando. La cuestión del Producto Interno Bruto, la deuda. Exacto, demás, pero ¿no? eso ya conforme a ustedes tener el panorama macroeconómico, pueden llegar a esas mismas conclusiones. Y todo esto se trata de tener experiencia y ver cómo afecta un activo, cómo responde el otro activo. Entonces, ver cómo directamente esto afecta a los mercados nos puede ayudar para poder realizar un análisis macro, que no lo estamos haciendo aquí mostrándoles gráficas, mostrándoles números, mostrándoles otro tipo de cuestión. Pero es lo que realmente se ve en este tipo de cuestiones al hacer análisis macro, que podría ser complemento. Sí, al video que tomar en cuenta. Al video que tú hiciste Sí, vendría abonando al video anterior, que fue el del análisis macroeconómico. Así es. Y aquí en México, ¿cómo crees que afectaría? Bueno, eso es muy importante. Por ejemplo, estamos viendo que la cuestión está entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque son las economías que más están compitiendo en la actualidad. Entonces, estamos viendo, o sea, una cuestión principal. Sí, la India, pero pues, o sea, ahorita la India pues está dependiendo mucho de China al final. La cuestión para inversores en México, por ejemplo, que estamos invirtiendo en bonos del gobierno, en CETES, pues, o en empresas mexicanas y demás, tenemos que ver lo del nearshoring, güey, es un punto importante. ¿Por qué se está fortaleciendo el peso? Además de otros aspectos, no estoy diciendo que sea solamente por esto. Además de otros aspectos, güey, también es el hecho de que
de que muchas empresas, como Estados Unidos le pone este bloqueo a China y pues se tienen todos estos problemas macroeconómicos, ¿qué pasa? Que las empresas se vienen a producir a México, se ahorran todo lo del transporte y demás, y pues si bien aquí pagan a lo mejor más de salarios que en China, porque ya los explotan un poquito más, no digamos que aquí no los explotan. Entonces es un poquito más cara la producción, pero te ahorras todo el transporte y por estar produciendo más cerca al país que más consume, que es Estados Unidos, esto fortalece a la economía mexicana. Si bien todas estas cuestiones llegarían a afectar en un futuro a lo mejor una guerra de alguna forma a México, en realidad no nos vemos tan afectados, güey. Los activos en México no se ven tan afectados por estas cuestiones. Al contrario, podríamos verlo como una oportunidad, güey, en la cuestión de que pues México hasta el momento se está viendo beneficiado, güey. Por eso el peso se está fortaleciendo, las empresas están invirtiendo, la inversión extranjera en México está creciendo. Ya vimos, como lo dijimos en otros videos, pues es importante. Por ejemplo, Tesla ya está armando aquí su planta de producción en el norte de México para poder llevar a Estados Unidos. Entonces, quizás sea una oportunidad para México esta cuestión del nearshoring, porque pues están invirtiendo mucho los extranjeros. Aparte de eso, pues no solamente la inversión extranjera, sino que también creo que las remesas, y más aparte de las remesas, las decisiones políticas que está tomando, sí, más aparte, agregándole más aparte. Pero sin embargo, la subida de tasas que está y la inyección de capital que está sufriendo Estados Unidos también afecta a que su moneda se devalúe, y esto hace que el peso contra el dólar, porque pues todas las monedas se comparan con el dólar. Así es. Entonces, cada vez un billete de 500 tiene más valor que un dólar. Puedes conseguir, es decir, que puedes conseguir más dólares con un billete de 500 que anteriormente, y eso es lo que se toma en cuenta para ver qué tan fuerte está nuestra moneda, derivado de nuestra economía. Entonces, tanto lo que acaba de decir el Chuy con del nearshoring y las remesas, y después la política agresiva monetaria que tomó Estados Unidos, México se ve beneficiado. Al menos hasta el momento. ¿No? Así es. Al menos hasta el momento, que posiblemente si se deriva una nueva guerra y Estados Unidos comienza a ganar, ahora sí que podríamos decir terreno en su moneda, posiblemente podamos ver una recuperación del dólar. Pero obviamente no somos adivinos, no es cuestión de... Todo puede pasar al final esto. Y sobre todo como última conclusión, la cuestión de que no queremos generar un pánico de ya no inviertan o metan todo a CETES o metan todo a bonos del gobierno. No, es informarse acerca de lo que está sucediendo para tomar mejores decisiones financieras, sobre todo en cuestiones de inversiones, y sobre todo si invierten en activos en el extranjero, que es muy común, obviamente, como les decimos, en el S&P 500, en el Nasdaq o empresas extranjeras, puedes tenerlo muy en cuenta. Y si quieren invertir en México, no es que estamos promoviendo inviertan en México, es que como somos mexicanos, no. O sea, pues es cada quien al final. Donde está la oportunidad ahí se invierte, pero para que lo tengan en cuenta, no solo para que entren en pánico. Y es que ahí viene una guerra, no, a lo mejor no sucede nunca, esa guerra no pasa, pero hay que tener en cuenta las posibilidades que en cuanto a la historia o los antecedentes es lo que ha sucedido. A lo mejor no se viene la guerra en Taiwán y posiblemente Xi Jinping sí aviente los estímulos. No se sabe, pero pues hay que estar al tanto. Son probabilidades. Sí, lo más importante es que con este video ya están al tanto de lo que está sucediendo y pueden continuar informándose. Aquí pues vamos a intentar continuar con esto para que estén al tanto y lo tomen en cuenta para sus inversiones. Pues yo creo que así lo dejamos, pues nos despedimos de este podcast. Cualquier comentario, cualquier duda o cualquier análisis que quieran que realicemos sobre cualquier economía, cualquier activo o cualquier tema que ustedes nos sugieran, pues déjenlo en los comentarios. Y pues muchas gracias por el apoyo. Vemos que nuestros videos poco a poco van teniendo más vistas, y si te quedaste al final, pues dale like. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.